Listo, dice aquí, ¿qué sucedería si Cristo decidiera instalar una contestadora telefónica automática en el cielo? Dice aquí, imagínate rezando y escuchando el siguiente mensaje. Gracias por llamar a la casa de mi padre. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Presiona 1 para peticiones, presiona 2 para acciones de gracias, presiona 3 para quejas, presiona 4 para cualquier otro asunto. Imagínate que Dios usara la excusa tan conocida. De momento todos nuestros ángeles están ocupados atendiendo a otros clientes. Por favor, manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida. ¿Te imaginas obteniendo ese tipo de respuestas cuando llames a Dios en tu oración? Si deseas hablar con Gabriel, presiona 5. Con Miguel, presiona 6. Con cualquier otro ángel, presiona 7. Si deseas que el rey David te cante un salmo, presiona 8. Si deseas hacer reservaciones para la casa de mi padre, simplemente presiona Juan seguido de los números 3 del 1 al 6. Si deseas obtener respuestas a preguntas necias sobre los dinosaurios, la edad de la Tierra, dónde está el arca de Noé, por favor, espérate a llegar al cielo. ¿Te imaginas lo siguiente en tu oración? Nuestra computadora señala que ya llamaste otra vez hoy. Por favor, cuelga inmediatamente y despeja la línea para otros que quieren también rezar. O bien lo siguiente, nuestras oficinas estarán cerradas el fin de semana por causa de Semana Santa. Por favor, vuelve a llamar el lunes. Gracias a Dios esto no sucede. Gracias a Dios que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites. Gracias a Dios que la primera llamada Él siempre te contesta. Gracias a Dios porque en Jesús y con Jesús nunca estará la línea ocupada. Gracias a Dios que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre. Gracias a Dios que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las manifestemos. Gracias a Dios porque de nosotros depende llamarle en la oración. Gracias a Dios. Bien, hermanos, esta historia generalmente la utilizo yo para iniciar el tema de la oración. Y en otro momento vamos a saber por qué. Pero ¿te imaginas esto cuando vayas a orar? ¿Te imaginas que Dios pudiera poner una contestadora de esta manera y tuviera que hacerte esperar? Tuvieras que marcar ciertas opciones para ver lo que pudieras obtener en la oración. Dime si en algún momento te ha pasado a ti esto cuando has hecho oración. Creo que a ninguno. Eso de repente, de una manera un poco irónica, nos muestra un poco lo que es la oración. Pero parto con esta pregunta, parto con esta historia, diré, y con la siguiente pregunta. ¿Quién te enseñó a orar a ti? Piensa un poco. Te doy un minutito. ¿Quién te enseñó a orar a ti? Es posible que aparezca en nuestra mente nuestra abuelita, tal vez, alguna tía, nuestros papás. Puede ser que no aparezca nadie aún, si es que no hemos sido pequeños cuando hemos aprendido a orar. Pero piensa un momento. Piensa un minutito. Y luego por ahí, si alguien desea por el chat o por voz, me comparte. ¿Quién te enseñó a orar? A ver, por aquí nos están escribiendo en el chat. Ya, escuchando a mis padres. Muy bien, hermano. Y eso también. Hemos escuchado tal vez a alguna persona orando y de esa manera hemos aprendido. No sé si alguien más desea compartir. ¿Quién te enseñó a orar? ¿Dónde aprendiste a orar? Ya, sigue escribiendo nuestro hermano Mar. Si alguien más se anima, vamos allá, en el grupo del RCC. Muy bien, de ahí pasó a un grupo de oración que le enseñaron a orar. Perfecto. No sé si alguien más nos quisiera compartir eso, nos ayuda a enriquecernos un poco. ¿Quién te enseñó a orar? De ahí debemos partir un poco, porque si estamos en un grupo y estamos en este taller de oración, definitivamente hay alguien que en algún momento nos ha iniciado en este camino de la oración. Por ver a alguien nos llamó y nos dijo, mira, ven, vamos a rezar, porque en nuestra casa hacía una oración, en un grupo
de la parroquia, tal vez, en la misa. Me interesa saber bastante ello. Tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy, así que sí me interesa saber quién te enseñó a orar. A ver, por aquí siguen escribiendo en el chat. Buenas Ah, noches, hermano. Bueno, yo voy a compartir cómo aprendí a orar, ¿no? Bueno, de niña, mi papá siempre me mandaba a la catequesis, ¿ya? Iba a la misa, ¿no? O sea, en ese tiempo cuando te llaman los boletitos, ¿no? Y mi papá siempre ha sido bien católico, ¿no? Siempre ha tenido sus santitos en casa y hacía oración, pues, en casa, ¿no? Y así aprendí a orar y más aún me enriquecía cuando iba a la catequesis, cuando era niña. Y me gustaba participar del canto, de las oraciones y así sucesivamente, ¿no? Cuando he participado de retiros. Bueno, ahora, la oración es para mí un enriquecimiento, ¿no? Es un tú a tú con Cristo, ¿no? Es conversar con Él, dialogar, ¿no? Es algo que me llena espiritualmente, orar. Amén. amén, hermana. Muchas gracias, hermana Berta. Aquí Amén. el hermano Gary nos pone, dice, a ver, ¿qué puso? Una familiar que pertenecía a una iglesia evangélica. Muy interesante. Es quien enseñó a orar. Hermano Gary, ¿y a qué edad fue eso? Eso fue, hermano, como cuando en mi niñez, le cuento así algo chiquitito, ella pertenecía porque ella es fallecida, pertenecía a una iglesia evangélica y ciertos días llegaba a la casa a visitarnos y se ponía a hablarnos, ¿no? A hablarnos de Jesús, de Dios, bueno, con su Biblia que conocemos que es evangélica, pero desde ahí yo que recuerde nos enseñaba a hablar los valores, nos decía a enseñar los valores de la obediencia, del valor de la responsabilidad y todo eso, ¿no? Y por ahí como que yo soy católico, nosotros somos católicos, pero por ahí sentí que la palabra de Dios fue llegando a mi hogar, a mis padres, a mis hermanos. Ujú. Ujú. Perfecto. Bueno, Carlos, Muchas gracias. ha levantado la hermana Verónica Aguilar, quiere compartir también. Sí, sí, justo eso iba a decir, que veo la mano levantada de la hermana Verónica. Hola, buenas noches, hermanitos. Bueno, la forma en que a mí me enseñaron a seguir a Dios es por medio de mi mamá. Y pues ahora sí que se corta el audio, hermanitos. No sé si me oyen. Sí, sí, le escuchamos perfecto. Sí, entonces, pues esa es la manera en la que yo quisiera que, bueno, yo estoy de esa manera en oración con mis hijos. Muy bien. Aquí. Ya, el hermano Gary estaba complementando, ¿no? Cuando llegaba a casa nos enseñaba a orar y nos hablaba de Jesús. La hermana Ruth ha puesto mi abuela materna, siempre la vi y la acompañaba en las novenas de la Virgen. La misma pregunta que al hermano Gary, ¿cuándo ha sido esto, hermana? ¿En su niñez también? Sí, buenas noches. Sí, yo iba con mi abuelita porque yo viví con mi abuela toda mi niñez. Ella siempre ha sido devota de la Virgen y siempre hacían novenas en casa. Cuando yo tendría pues unos 6 años, es bien marcado lo que tengo, ¿no? Siempre la acompañaba y me gustaba ir, me gustaba las reuniones que habían de la novena de la Virgen. Para mí era una convivencia muy bonita con mi abuela y que ese es un recuerdo muy hermoso que tengo de ella, ¿no? Mano Carlos, su audio está apagado. Mano Carlos, su audio está apagado. ¿Aló? ¿Ahora Ahora sí? sí, ahora sí. Sí, me pareció un mensaje, parece, de la grabación. Le decía si podía fijar mi pantalla, sé que aparece la foto de mi hijita, de repente va a seguir saliendo mientras voy hablando porque estoy del celular con el audio. Bien, a lo que mencionaba, no sé si hay alguien más que desee compartir, pero de todo lo que estamos viendo, tenemos ciertas coincidencias que creo que en casa es donde nosotros hemos aprendido a orar.
Bien, entonces si hemos aprendido a orar, es porque es posible enseñar a las personas a orar. Y si hoy día vamos a hablar del misterio de la oración, es porque la oración en realidad es un misterio. ¿Por qué es un misterio? No por ser una cuestión misteriosa, me disculpen la redundancia, que estuviera oculta, que estuviera de repente inaccesible a nosotros, sino cuando hablamos de el misterio de la oración, es porque sabemos que es la oración, hacemos oración, nos han enseñado a orar, pero en realidad a ciencia cierta no comprendemos todavía bien qué cosa es la oración. Por eso hablamos de un misterio. ¿Cómo es que puedes relacionarte con Dios? ¿Cómo es que Dios te escucha? ¿Cómo es que Dios te responde? ¿Cómo sé que las palabras que estoy utilizando son apropiadas para poder relacionarme con Dios? Es un misterio. ¿De qué manera Dios obra en la oración? Nosotros podríamos decir muchas cosas, pero ¿realmente es cierto eso que nosotros pensamos? Es un misterio. Es un misterio. Y no nos hemos dado cuenta, tal vez, cuando hemos sido pequeños, pequeñas, cuando hemos participado en la catequesis, cuando hemos llegado a un grupo de oración, no comprendemos hasta ahora la magnitud tan grande que tiene la oración. Este misterio para nosotros inaccesible aún, en el sentido de nuestra comprensión, nos debe ayudar hoy a tomar en cuenta y a tomar conciencia de que el hacer oración no es cualquier cosa. Sé que varios de nosotros lo sabemos, intuimos algunas cosas de estas de aquí, pero en realidad, cuán profunda es la oración es algo que debemos ir descubriendo a lo largo de toda nuestra vida. Yo te voy a pedir que me acompañes en la palabra de Dios, si la tienes a la mano, que busquemos el texto de Jeremías 33:3. Sé que varios cuando mencione ese texto bíblico, alguno dirá, uy, ya lo conozco, ya lo sé de memoria. Posiblemente que sí. Pero de todas maneras te voy a pedir que me ayudes a buscarlo, porque de aquí depende un poco la historia que hemos visto al principio, lo que tú me has contado sobre la oración Jeremías 33:3. Si alguien lo tiene, lo proclama. Y si no, vamos apuntándolo por ahí. Jeremías 33:3 es un texto bíblico conocido como el teléfono de Dios, de ahí viene un poco también la historia, por el contenido de la misma cita bíblica. Si alguien lo tiene, lo proclama. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Amén. Versículo 3, amén. Ok. Muy bien. No sé quién lo lee. Hermana Berta. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Miren qué bonito. Dice apaguen sus audios porque interfiere. Ya. Llama, bueno, en la versión que tiene nuestro hermano, que no sé qué Biblia es, si me comparte sería muy bueno. Dice, clama a mí y te responderé. Clamar significa elevar la voz. Eso significa clamar. Clamar significa pedir. Eso es lo que significa clamar. En la versión que yo tengo, que es la de Jerusalén, no utiliza el verbo clamar. En la versión que yo tengo dice, llámame. Llámame, dice. Llámame y te responderé. Por eso se le conoce como el teléfono de Dios. Desde este texto con el profeta Jeremías podemos entender de que Dios, uno, desea que uno lo llame. Dios desea comunicarse. Y dos, es que ese Dios que desea comunicarse responde. Llámame y te responderé. Clama y te responderé. No dice después de repente te respondo, cuando tenga tiempo responderé. No menciona dependiendo qué me vayas a decir te contesto. No, él invita a orar. De ahí partimos a esta parte del misterio. Y algo que se nos da dentro de nuestra doctrina como católicos es que la oración no parte del ser humano. Ese es algo que hace unas semanas atrás le explicaba a mis alumnos de cuarto de secundaria. Cuando se habla de oración, nos ponemos generalmente del lado del orante. Quiere decir de que vamos examinando cómo es nuestra oración, de qué manera es nuestra oración, los tipos de oración, pero no nos hemos puesto a veces del lado de Dios.
Y la oración es un don de Dios. La oración es un diálogo, sí, por ahí lo ha mencionado nuestra hermana Berta. Es un diálogo, pero la oración también es un don. Es un don porque Dios lo regala. Dios te lo da para que tú puedas establecer esa relación con Él. Este texto de Jeremías 33:3 nos va marcando eso de ahí. Llámame. Dios es el que toma la iniciativa, siempre. Dios toma esa iniciativa. Puede ser que en algún momento del día, y los que ya participamos en una comunidad, en un grupo, vamos a la iglesia, tengamos deseos de orar. Esos deseos no parten de ti. Esos deseos son puestos por Dios. El día que no tengas deseos de orar, pero tengas la conciencia de que tienes que orar, también ahí estará el Señor. Dios entonces, hermanos, toma esta iniciativa. Llámame, llámame. Cuando tú deseas comunicarte con alguien, esa persona es importante para ti, esa persona es alguien con quien te gusta conversar, esa persona es alguien que amas, esa persona es importante, tú quieres comunicarte con esta persona. Y antes de repente decirle, oye, mira, yo te llamo, podríamos también utilizar esta expresión, llámame, llámame, estoy dispuesto a conversar contigo a la hora que quieras, a la hora que necesites, llámame. Si es que tú tienes mucha confianza con alguien y esa persona es importante para ti, esta persona es alguien a quien tú no le negarías nada, esa persona es alguien que valoras mucho, no importa la hora que te llame, no importa el favor que te pida, no importa lo que venga a buscar de ti, porque tú le has dado esa confianza, llámame, llámame cuando quieras, llámame que yo siempre voy a estar dispuesta a escucharte. Es lo mismo que utiliza Dios en este texto bíblico, llámame, pero no solamente llámame, sino dice, yo te responderé. Dios es categórico, yo te responderé. Cada vez que me llames, yo te voy a responder. Ahora, ¿de qué manera responde Dios? Ya ese es otro tema. Y eso lo veremos de aquí a unas semanas. ¿Cómo es que Dios responde? Pero está ahí Él. Llámame y te responderé. Y dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Ahí hablamos de este misterio de la oración. Cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Quiere decir que no ha llegado a nuestro entendimiento, que nosotros tal vez no comprendamos, pero que el poco a poco nos va a ir aclarando en la medida que vayamos orando. Bien, entonces quiero dejar claro con este texto de Jeremías 33:3 de que Dios toma la iniciativa para que tú y yo podamos comunicarnos con Él. Dios siempre va a responder. Eso es lo que está prometiendo. Y todo lo que promete Dios, ¿lo cumple o no lo cumple, hermanos? Amén. Amén. Él lo cumple. Y puede ser que en algún momento hagas oración y no escuches nada, no sientas nada, no encuentras respuesta de nada, pero debes saber de que Dios siempre responde. Luego iremos viendo un poco cómo es la respuesta de Dios. Pero lo primero que debes entender es que si Él promete, es porque Él lo va a cumplir. Y dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Leía una vez en un libro sobre predicación. Miren, no era un libro sobre oración, era un libro sobre la predicación. Es un libro de un sacerdote colombiano que se llama, ¿qué es predicar? Creo que se llama el libro, algo así. Y en uno de los capítulos decía lo siguiente, hacía una pregunta, ¿quién es la persona que más te conoce? Y él daba la respuesta y decía, eres tú mismo. Tú mismo eres la persona que más te conoces. Y luego decía, en realidad no. La persona que más te conoce es Dios. Eso lo marcaba en uno de los capítulos de este libro. Y luego decía de que si Dios es la persona que más te conoce, en la medida que dialogues con Él y converses con Él, te conocerás mejor a ti mismo. Quiere decir lo siguiente, que mientras más hagas oración, Dios te irá mostrando qué necesita de ti. Dios a ti y a mí nos ha creado con un propósito, nos ha creado para servir, nos ha creado porque necesita algo nuestro. Él nos ama, nos brinda todo su amor, pero hay algo que tú tienes que realizar y yo también en esta iglesia que Él nos ha dado. En la medida que vayas orando, irás descubriendo más quién eres tú. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Qué carismas te ha dado Dios? ¿De qué manera desea que tú le sirvas? ¿De qué manera Él te ve? Porque Él nos ve de una manera muy diferente a la que nosotros nos vemos.
Bien, entonces, qué importante es hacer oración, porque esta oración, que es un misterio, engloba toda una serie de bendiciones que para nosotros aún son desconocidas. Cuando dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces, Dios no miente. Dios dice la verdad. Mientras más vayas orando, irás descubriendo muchas cosas valiosas que tú tienes y que Dios ha puesto en tu corazón y que desea que tú compartas también con los demás. Amén. Amén. Viendo esto de aquí, vamos a buscar otro texto que está basado en el título de este taller. Vamos al capítulo 11 de Lucas, versículos del 1 al 4. Capítulo 11 de Lucas, versículos del 1 al 4. Aquí ya pasamos al siguiente punto. El primer punto, estamos viendo que la oración es un misterio. Que esta oración es iniciativa de Dios, que esta oración es respondida siempre por Dios y que en esta oración va englobando cosas que Él quiere mostrarte, que mientras vayas profundizando en tu oración, Dios irá mostrando. Lo segundo que vamos a ver ahorita en este texto, Lucas 11, del 1 al 4, es lo que tú me has compartido sobre quién te enseñó a orar. Para eso hacía esa pregunta. Porque la oración es posible enseñarla, es posible aprender a orar. Y aquí vamos a ver el deseo de los apóstoles por ello. Quien tiene el texto lo proclama, Lucas 11, del 1 al 4. A ver, acá, hermanito. Gracias. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Palabra Dios. del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti. Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, dice que Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? Dice el texto. Orando, Estaba orando. orando. Jesús estaba orando. Por ahí ya nos comentaron de que alguien veía a su abuelo orar. El hermano Omar también nos decía que vio a sus padres orar. Muchas veces el deseo de orar parte de una curiosidad de ver a alguien hacer esto de aquí. Está orando y uno se acerca a preguntar qué estás haciendo. Tal vez el poder observar la manera como hace oración provoca también, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿quieres saber tú de qué manera oraba Jesús? Voy a pedirle al hermano Gary que retroceda un capítulo, el capítulo 10, y vamos al versículo 21. Ahí se nos muestra un poco de qué manera es que oraba Jesús y tal vez cómo es que lo observaron sus discípulos cuando él oraba. 10:21, hermano Gary. Y hermanito. 10:21. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y el No, que ese no es llama... 10:21. No. 10:21. Ah, En- capítulo 10, versículo 21. Ya, Sí. ya. Ok, hermano, disculpe. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Miren cómo oraba Jesús. Dice que Jesús oraba y dice, ¿se llenó de qué? Dice, De gozo ¿de gozo en qué? en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Jesús Santo. oraba de esta manera. Jesús se gozaba en la oración. Jesús disfrutaba al hacer oración. Entonces, si en el capítulo 11 se nos dice de que estaba Jesús orando en cierto lugar, me imagino que lo verían con un rostro y una expresión de gozo, de ánimo, de alegría, de llenura del corazón. Jesús estaba orando y esa era la manera en que Jesús oraba.
Muchas veces vemos imágenes, bueno, que son dibujos, tal vez en alguna película, donde se nos muestra un Jesús de repente arrodillado, con las manos juntas, en silencio, con los ojos cerrados, meditando. Y nos hemos acostumbrado mucho a tratar de ver a un Jesús muy serio al momento de hacer oración, pero el Evangelio de Lucas nos muestra otra cosa, que Jesús se gozaba en la oración. Jesús alababa a su Padre. Jesús estaba alegre de poder comunicarse, le daba gracias porque les había revelado, dice, estas cosas a los sencillos, porque él les enseñaba a las personas aquello que él mismo hacía. Entonces, cuando lo ven orar en el capítulo 11, dice, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, miren, no lo interrumpieron, ¿ah? No fueron imprudentes en interrumpir al Señor, que lo veían en ese gozo, en esa algarabía, en ese comunicarse con su Padre, en esa alegría de conversar con esa persona que lo amaba. Cuando terminó, dice, no lo interrumpieron, cuando terminó, se le acercó, dice, uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y acá dice, como Juan enseñó a sus discípulos, que era costumbre de los maestros, el invitar a orar. Pero los discípulos quieren orar como Jesús. Y aquí vendría un poco la pregunta, ¿tú quieres orar también como Jesús? ¿Tú Amén. quieres llenarte también de ese gozo del Espíritu Santo? ¿Tú quieres alabar a Dios? ¿Quieres sentir esa alegría? Y ojo que la oración no solamente es sentir, pero si dice que Jesús se gozaba en la oración, es porque esta práctica, este misterio de la oración, que no a todo el mundo le provoca lo mismo, es posible aprenderlo. Al decir, Señor, enséñanos a orar, es posible aprender a orar tal como lo hacía Jesús. Es posible que nosotros podamos luego enseñar a otras personas también a orar como Jesús. Y si bien es cierto, aquí Jesús muestra la oración del Padre Nuestro, que en realidad Jesús no quería que repitiéramos de paporreta, lo que hace Jesús es lanzar una oración espontánea. Padre, eso es lo que quiere él primero, que de esa manera veamos a Dios como un Padre. Bien, entonces este texto de Lucas 11, Señor, enséñanos a orar, Maestro, enséñanos a orar, es porque Jesús quiere transmitir aquello que él mismo experimentaba también al momento de hacer oración. Entonces Jesús se convierte en nuestro modelo de oración. Aquí, si bien vamos a tener este taller, no es que vamos a orar como el hermano Carlos ora, como el hermano Omar ora. Aprendemos de ciertas personas y vamos adaptando ciertas cosas. Nosotros tenemos que ir a la fuente de la oración. ¿Quién es la fuente de la oración? Jesucristo. Es nuestro modelo de oración. Es nuestro modelo a seguir. Es aquel que nos va marcando la pauta de cómo es que nosotros podemos hacer oración. Luego Jesús ha ido mostrando otras cosas más de la oración. Hay algunas parábolas, por ejemplo, en el capítulo 18 de aquí mismo de Lucas, donde Jesús nos va mostrando algunas otras aristas de la oración. Y qué importante es hacer oración. Pero lo primero es que nosotros podamos observar a Jesús hacer oración. Él es nuestro modelo. Pregunta, ¿es igual orar que rezar? ¿Es lo mismo? Yo creo que sí. No, Bien, ya tenemos una opinión que dice que sí. Hermana Leticia, ¿usted dijo? no, No. no. No sé, a ver, opinemos. ¿Es lo mismo rezar y orar? No, porque el rezar es cuando estamos rezando un Padre Nuestro, una Ave María, y el orar es platicar con Dios. Ya. No sé si alguien opine lo mismo o distinto. ¿Es igual orar y rezar? Creo que el rezar, hermano, es repetir, ¿no? Repetir algo repetitivo. Y porque, como decían, el Padre Nuestro no vamos a decir repaporreta, ¿no? Ahí estaríamos diciendo, estaríamos como que no siendo coherentes con lo que dice la palabra. Y orar es, bueno, es poder compartir, abrirse a la oración, ¿no? Como lo ha hecho Jesús en ese momento, como dice aquí. Bueno, por ahí, por ahí Está bien, estamos muy bien en ambas respuestas. Ahora, yo podría inclusive preguntar, ¿qué es más beneficioso, orar o rezar? Porque nosotros en la iglesia rezamos.
Cuando vamos a la iglesia generalmente rezamos y este rezar no es malo. El rezar no es malo, no es algo negativo, si es que uno le encuentra el sentido a la oración preestablecida que ya está. Rezar es repetir, como bien dice nuestra hermana Guari. Rezar no es decir de paporreta, pero sí es repetir. Podemos hacer un Padre Nuestro, un Ave María muy sentido, muy de nuestro corazón, pero estamos rezando. Depende de nosotros convertir ese rezo en una oración. Y algo que aquí quiero aclarar es que creo que en nuestro hogar, en nuestra casa, salvo tal vez nuestro hermano Gary, hemos aprendido a rezar. No es que nos hayan enseñado a orar, hemos aprendido a rezar, porque traían, en el caso de mi familia, traían una cruz y hacían oraciones que tenían unos papelitos hacia esa cruz. En otros momentos hacían el rosario y bueno, solamente repetían el Padre Nuestro y las Aves Marías. Hemos aprendido a rezar. Cuando vamos a la iglesia, vamos a misa, también. Creo que ninguno de nosotros podría decir de que no se sabe de memoria las respuestas cuando el sacerdote empieza a decir las oraciones, ¿no? Si dice, el Señor esté con ustedes, ¿qué respondemos nosotros? Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Entonces, todo lo que se da en la misa es oración, pero lo hacemos a través del rezo. Vamos rezando, vamos repitiendo, pero no por esto carece de sentido. Si estuviéramos paporreteando, sí, pero ¿Jesús rezaba o Jesús oraba? Ahí también habría que detenernos un poco a ver eso. Y Jesús hacía las dos cosas. Jesús rezaba porque iba al templo y rezaba los salmos. Él también repetía ciertas oraciones que en su tiempo se daban. Pero algo que enseña Jesucristo es a orar. Y orar implica este diálogo con Dios. Este llámame y te responderé, eso implica orar. Nosotros oramos a Dios en el momento que decimos de nuestro corazón lo que queremos expresarle a Él. En el momento que decidimos abrir nuestros labios o tal vez de manera mental y compartir aquello que está en nuestro interior. Ahí estamos haciendo oración. Ahí estamos dialogando con este Dios y puedo terminar rezando. No es malo, al contrario. El rezar es como ver una fotografía. El rezar es ayudarme a mí a entrar tal vez en esta comunión con Dios. Yo puedo llegar y hacer alguna ejaculatoria, puedo ver algún salmo, puedo tener la oración de algún santo. Y esto me abre las puertas a poder calentar tal vez, a poder hacer oración. Es como una fotografía que me va recordando cómo es que ese Dios puede hacer cosas por mí. Hay libritos donde tenemos nosotros oraciones preestablecidas, que yo no podría tal vez llamar rezo, si es que las repitiéramos, sin sentido tal vez, no tan sin sentido, sino que las aplicáramos tal cual, ahí podríamos hablar de rezar. Pero hay ciertas oraciones de protección, hay oraciones de entrega, hay oraciones por la familia, hay oraciones por la salud que nos ayudan a poder entrar en ese momento de oración. Y es bueno que podamos tener a la mano ese tipo de libros. En mi tiempo, habían unos libros de una editorial llamada Raboni o Raboni de Brasil y tenía unos libritos llamados Oraciones de Poder. Creo que estos ya no están aquí o de repente uno por ahí consigue alguna edición no oficial en alguna jornada o evento. Pero este tipo de oraciones de poder eran muy buenos porque tenía oraciones de todo, oraciones para la bendición, de protección, de alabanza, de perdón, que nos da una pauta de cómo podríamos nosotros en algún momento también orar. Poco a poco uno va dejando esos libros en el sentido de que ya no tan dependientes, pero tener un libro de oración es muy bueno, nos inculca, nos ayuda. Entonces veamos de que el rezar no es malo, pero es la puerta para la oración. Aprendemos primero a rezar y luego ya podemos empezar a empalmar para que nosotros podamos orar. Te cuento un poco cuando yo descubrí esta diferencia. Yo tenía 19 años y me estaba preparando para la confirmación. Teníamos un catequista a nuestro cargo, éramos un grupo, bueno, varios grupos, cada catequista tenía un grupo y a mí me tocó una catequista mujer. Nos hacían leer la Biblia, bueno, entregamos una tarea semanal y antes de confirmarnos, unas semanas antes, nos decían que íbamos a tener una entrevista con nuestros catequistas
personalmente, porque siempre nos reuníamos en grupo. Y dependiendo de esta entrevista, nos decían si nos confirmábamos o no nos confirmábamos. Yo estaba muy nervioso porque yo decía, y ahora, y si no paso la entrevista, y si tengo que invertir otro año más, pasaban varias cosas por mi mente. Y cuando llegó la entrevista, lo que me preguntó la catequista fue lo siguiente: Carlos, ¿haces oración? Y me quedé helado. No supe qué responder. No supe qué responder. A pesar que me estaba preparando para la confirmación, yo no hacía oración. Rezaba de vez en cuando, pero no hacía oración. Y me dio esta pregunta así a quemarropa: Carlos, ¿tú haces oración? Y yo decía, bueno, antes de dormir rezo un Padre Nuestro. No te he preguntado si rezas, te he preguntado si oras. Y empezó una charla con ella y me contaba de que orar era poder comunicarte directamente con Dios. Y yo empecé a hacer eso que me recomendó mi catequista, porque ella me decía, cuando yo salgo en las mañanas a correr, porque esta era una catequista bastante deportista, me decía, yo salgo a correr en las mañanas, mientras voy corriendo, voy hablando con Dios y le voy manifestando cómo es mi día, cómo es que quiero que me vaya en el trabajo, le voy contando cosas de mi casa y me ponía varios ejemplos. Y eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo para empezar a orar. Yo no te estoy dando una receta, te estoy contando una experiencia. Tal vez tú tengas otra manera. Ella me enseñó así, pero fue algo que a mí me marcó y me ayudó muchísimo y hasta el día de hoy lo conservo. A mí me gusta manejar bicicleta. En ese tiempo manejaba un montón y trabajaba yo en mensajería. Y mientras me iba manejando mi bicicleta de mi casa a mi trabajo y repartiendo mi correspondencia, empecé a tomar este hábito de querer conversar con Dios. Y le decía, bueno, Señor, estoy saliendo en esta mañana, te pido que me bendigas, hoy día me vaya bien en mi trabajo. Empezaba con peticiones simples y luego ya podía pasar a hacer otras cosas. Y la gente me miraba en la calle como un extraño, porque algo que me había dicho mi catequista es que ella hacía oración en voz alta. Y fue algo que yo también empecé a hacer. Y la gente me miraba como si fuera un loco. Y pasaba con mi bicicleta y no gritaba, ¿no? Pero me veía mover los labios y varios volteaban a mirarme a ver qué estaba sucediendo. En la actualidad es más pasable porque todo el mundo tiene ahora un handfree, está conectado con el celular y mientras estás hablando en la calle, nadie va a pensar que eres un loco. Pero en el tiempo que yo estaba, cuando tenía 19 años, todavía no aparecía mucho esta cuestión del celular. Y empecé a conversar con Dios. Empecé a dialogar con Dios. Tanto fue esto de aquí que en un momento Dios respondió a una oración que yo hice. Era un 11 de septiembre del 2001, el día que cayeron las Torres Gemelas. Yo estaba repartiendo mi correspondencia, yo siempre me iba con un Walkman, iba con radio, escuchando por momentos para distraerme, y escuché la noticia de que las Torres Gemelas habían caído, de que era una gran catástrofe. Y se me dio por decirle a Dios de que yo no sentía en ese tiempo mi vida muy agradable y que sentía que mi vida era como esas Torres Gemelas que se caían. Inclusive le hice una petición. ¿Tú podrás hacer algo por mí? Mi vida está cayendo como estas torres. ¿Tú podrás hacer algo por mí? Y seguí manejando mi correspondencia, la repartí, fue mi trabajo, reporté. Y en la noche un amigo catequista me invita a jugar pelota. Yo estaba muy mal por una cuestión sentimental, porque en mi casa había varios problemas y este amigo me escuchaba. Y terminando de jugar pelota me dice, Carlos, ¿vamos a mi grupo de oración? Y yo le dije que no. No, ¿qué voy a hacer en un grupo de oración? Allá hay puras tías, allá para rezando nada más, no, qué aburrido. Además que yo venía a jugar pelota, estaba todo sudado, mojado, con las piernas cochinas. Pero era tanta mi necesidad de que alguien me escuche que al final accedí a ir con este amigo. Cuando llegué al grupo de oración y a la parroquia, efectivamente habían tías ahí en el grupo de oración, pero también habían jóvenes. Me hicieron pasar, hicieron un círculo alrededor mío, empezaron a aplaudir, me hicieron un canto de bienvenida, luego todo el mundo me empezó a abrazar, a pesar de que yo estaba sudando, con mal olor, estaba mojado mi polo. Ningún hermano se hacía asco.
sino que me abrazaban, me cantaban, las hermanas me daban un beso en la mejilla. Y fue una experiencia tan bonita, una experiencia para mí tan trascendente, que desde ese día yo empecé a perseverar. Hasta el día de hoy sigo perseverando en el camino del Señor. ¿Todo por qué fue? Porque mi catequista me preguntó un día: Carlos, ¿tú oras? Yo hago oración así, me invitó a orar de esa manera. Y empecé a orar. Y esa petición que le hice a Dios, esa oración que salió de mi corazón, de decirle que mi vida, yo sentía que se caía y que si Él podía hacer algo por mí, ese día me respondió. Ese día llegué a un grupo de oración, ese día recibí el amor de Dios en esos hermanos, ese día recibí la invitación para poder perseverar, ese día empecé a entablar esta relación mucho más fuerte con Dios. Ya no solamente era yo poder hablar y hablar y hablarle en mi bicicleta o caminando por la calle, con la convicción sí que me escuchaba, pero ese día yo sentí que Dios respondió a mi oración. Ese día Dios me mostró su amor. Ese día yo me encontré con Él. Tuve mi encuentro con Dios a raíz de una oración que yo hice. No recé el Padre Nuestro, no recé la Ave María, no tendría nada de malo, pero ese día hice oración. ¿A qué voy con esto, hermanos? Y volviendo al texto bíblico, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Quieres orar como Jesucristo? Mira a este modelo de oración. ¿Quieres orar como Jesucristo? Empieza a orar. A orar se aprende orando. Vamos teniendo fallas, vamos equivocándonos en el camino. A veces ni siquiera sabemos qué decirle a nuestro Dios, pero de esa manera es que nosotros vamos a llegar a estar con Él. Te cuento algo más, bien, y ya para ir aterrizando y luego pasar al momento de oración. No sé cuánto tiempo tengas tú perseverando en la iglesia. No sé cuánto tiempo tengas tú en una comunidad, cuánto tiempo tengas tú haciendo oración, pero cuando íbamos preparando un poco este taller y conversando con el hermano Omar, le decía de que habían momentos en que uno iba a orar y no se le ocurría nada para decirle a Dios. Uno no sentía tal vez nada. ¿Te ha pasado alguna vez que inclusive tú te animas a orar, preparas tu espacio, tu ambiente y quieres decirle muchas cosas a Dios y cuando vas a empezar a orar te queda tu mente en blanco? ¿No se te ocurrió nada? ¿No sabes qué decirle? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Si te ha ocurrido una vez, virtualmente levantamos nuestra mano. Si te ha ocurrido alguna vez que hayas querido orar y no sabías qué decirle a Dios. Oh, parece que nadie le ha pasado esta experiencia. Pues bueno, no hay problema. Pero a lo que voy un poco es No, que yo sí, hermano. A mí sí me ha pasado. alguna vez, varias veces, hermano. Me ha pasado varias veces que he ido con... En mi casa yo estuve pensando y diciendo cuando voy a ir, voy a hablar con el Señor, le voy a decir esto, le voy a decir el otro. Y cuando llego, le digo otras cosas y no sé, se me pone en blanco. Es verdad, se me ha ido muchas cosas de la mente. No sé por qué. Me ha pasado, sí. Perfecto. No sé si alguien más nos comenta tal vez si le ha pasado también. A mí me ha pasado infinidad de veces, el día de hoy me sigue pasando. ¿Alguien más, si por ahí de repente nos cuenta si le ha pasado esto de aquí? Hermano Carlos, Dígame, hermano. cuando los hermanos coordinadores me invitaban a orar, ¿no? Para la asamblea, por ejemplo, yo apuntaba en mi cuaderno lo que iba a decir, ¿no? Si era oración al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Pero llegando a la oración, igual, uno se bloquea, ¿no? Se me bloqueaba. Y ahí los hermanos se comienzan a ayudar, uno se pone nervioso hasta que obviamente poco a poco va retomando. A veces tenemos, creo, ese también Señor yo tenía, ¿no? De enredar los hermanos con oración. Pero poco a poco hemos ido aprendiendo. Y ahora mucho más con este taller. Uh-huh. ¿Alguien más si por ahí se anima a contarnos? Si es que no le ha pasado la experiencia, bendito sea el Señor. Y ahorita voy a explicar por qué. Justo hoy día en la mañana recordé sobre este tema y quería incluirlo en este primer tema del taller, de por qué ocurre esto de aquí.
¿Por qué ocurre esto? Hay un sacerdote llamado Higinio Lopera que tiene un libro, por aquí lo tengo, se me olvidó el nombre. Y el libro se llama Encuentro Personal con Dios. Y el padre da una respuesta que puede calzar con nuestro caso, puede ser que no calce. Ya el hermano Omar nos está dando una respuesta en el sentido de que el nerviosismo muchas veces causa eso también. Ahora, yo me refería cuando vamos a orar a solas con Dios. Ahora, es otra cosa cuando nosotros nos dicen que tenemos que dirigir una oración o que tenemos que compartir una oración en un grupo. Wow, creo que el miedo hace la escena y uno se queda totalmente en blanco. Pero mi pregunta iba un poco más allá, en el sentido de que si de manera personal hemos querido hacer oración y no hemos encontrado las palabras, he querido expresarle a Dios algunas cosas y me he quedado con la mente en blanco, no he sabido qué decirle. ¿Qué nos dice este sacerdote Higinio Lopera? Dice que cuando uno no encuentra palabras para dirigirse a Dios, cuando uno generalmente no puede expresar ciertas cosas, es porque uno inconscientemente se está poniendo una máscara. Quiere decir lo siguiente, que al no ser nosotros mismos los que estamos orando, por eso es que no salen las palabras, porque estoy tratando de pensar de qué manera decírselo a Dios, estoy tratando de ubicar las palabras correctas, estoy tratando de ver si no soy irrespetuoso al momento de orar. En ese momento estoy poniéndome una máscara. Y esta máscara impide que yo me relacione directamente con Él y que mi oración no es que no sea sincera, sino que Dios me encuentre extraño. Y el encontrarme extraño provoca que muchas veces no encuentre estas palabras para poder decirle. Hay momentos también donde Dios suscita el silencio en ti. Eso también es claro. Vas a orar y Dios no desea que le digas nada. Sí, también cuando está en pecado, efectivamente. De ahí por ahí cierta vergüenza también en viveza espiritual. Pero vamos aquí a ponernos en la situación de que alguien sí esté bien. Ya no está en pecado, en viveza espiritual, pero llega a pasar. Y llega a pasar, como digo, porque uno trata de encontrar palabras para expresarse con Dios y no las encuentra porque ya no estamos hablando cotidianamente como somos nosotros mismos, sino estamos tratando de adoptar una postura o un papel ante Dios y de esa manera es que no encuentro las palabras. Cuando tú vas a conversar con alguien de tu familia, alguien que amas, ¿tienes que pensar qué vas a decir o simplemente fluyen las palabras? ¿Qué sucede cuando hablas con alguien que tienes mucha confianza? ¿Es natural la conversación? Aunque no tengas nada de qué conversar, igual conversas, fluyen las palabras, te encanta estar con esta persona, inclusive estando con ella fluyen muchísimo más las ideas y las palabras que decirle, no quieres terminar el conversar. Yo recuerdo que eso me pasaba mucho con un amigo del grupo de oración, era chistoso porque el grupo terminaba a las 10, pero tanto él y yo regresamos a nuestra casa a veces a la medianoche. ¿Y por qué pasaba eso? Porque conversábamos mucho y yo le acompañaba a su casa y lo dejaba en su casa y luego me decía, no, mira Carlos, ¿sabes qué? Mejor yo te acompaño a la tuya y así me acompañaba a la mía y luego yo lo volví a acompañar y él me volvió a acompañar y ya habíamos quedado en que nos quedábamos al medio de la ruta y él se iba a su casa solo y yo también, porque nos encantaba conversar. Y conversamos de muchas cosas y era algo que nos encontrábamos en el grupo y seguíamos conversando. ¿Por qué? Porque era agradable conversar. Cuando tú encuentras mucha confianza en una persona y este diálogo fluye, uno termina a veces hasta diciendo, ¿sabes qué? Contigo yo puedo conversar siendo yo mismo. Contigo puedo hablar como yo mismo. No emplee esta expresión porque puede ser natural, a diferencia de otras personas con las que no se tiene tanta confianza, con las que uno busca ser formal. Generalmente con un jefe puede pasar así, salvo que el jefe te haya dado mucha confianza. Yo tengo mi coordinador en el colegio, yo soy profesor, y a pesar de que el coordinador ha dado cierta confianza, yo todavía es como que no entro tanto en ese tutearlo, inclusive al coordinador me cuesta. Y trato de encontrar ciertas palabras para poder hablarle, para no ser irrespetuoso. Creo que a veces eso nos pasa también en nuestra oración. Y ese sacerdote lo expresa así. Estamos entrando en un papel en el cual nosotros no somos nosotros mismos, y al pasar eso y al no tener esta relación con ese Dios, entonces me quedo en blanco. No sé qué decir, voy diciendo algunas cosas, me canso, voy pensando otras y ya me salí de la oración por pensar qué voy a decir
hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo al título de este tema, el misterio de la oración. Es un misterio cómo es que podemos relacionarnos con este Dios. Es un misterio. Vamos ya al último punto ya para hacer oración. Al momento de orar hay que hacernos una pregunta, y una pregunta primordial y fundamental que está en la evangelización de nuestra iglesia. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y no me respondas eso tú lo tienes en ti y en tu corazón. ¿Quién es Dios para ti? Esta respuesta es fundamental porque de la respuesta que des vendrá la oración que tú tienes. Mira lo que te estoy diciendo. De la respuesta de esta pregunta dependerá cómo será tu oración. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es realmente Dios en tu vida? ¿Dios es lejano? ¿Dios es castigador? ¿Dios es indiferente? De acuerdo a cómo sea la imagen que tú tengas de Dios, de ahí partirá a si tu oración avanza o se estanca. De ahí dependerá de cómo te comuniques con ese Dios, cuánta confianza tengas para hablar con Él o cuánta confianza no le tengas. De ahí depende. Te pongo un ejemplo. En la parábola del hijo pródigo, este padre que representa a Dios tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. El menor ya sabemos que se fue, se gastó todo el dinero y el mayor se quedó conversando, se quedó trabajando con el papá. ¿Qué imagen tenía el hijo mayor de su papá? ¿Qué imagen tenía de su papá? Cuando él se entera que el papá había perdonado al hermano menor, le había dado nuevamente ropa, anillo, había mandado a celebrar, este hijo le reclama. ¿Qué imagen de Dios tenía este hijo? ¿Qué imagen de papá tenía este hijo? Como que él estaba siendo injusto, el papá, que no, porque supuestamente él estaba con su papá siempre. Él, ¿no? El hijo, el otro hijo se fue gastando el dinero y entonces haciendo cosas que no tenía que hacer. Y entonces él estaba ahí junto a su papá, ayudándole en todo. Y entonces el papá no le, como que no le da importancia. O sea, él se siente así, pero el hijo pródigo regresa a su casa y el papá lo recibe con los brazos abiertos. Uh-huh. Y Ahí estamos viendo la misericordia de Dios. Pero claro, vean la imagen que tiene este hijo mayor de su papá. Él, sabiendo que su papá es misericordioso y no aprovechando esta misericordia, lo único que ve en su papá es un capataz. Pero yo me he quedado contigo a trabajar. No me has dado ni siquiera un cabrito para poder celebrar con mis amigos. Yo siempre he estado aquí contigo. Yo soy el que merezco. ¿Qué quiere decir que este hijo mayor ve a su papá como un capataz, como un jefe, que solamente le va a dar cosas en la medida que él pueda trabajar? Y como su trabajo en este momento no está siendo valorado para él, entonces su papá es injusto, su papá es tonto por haber perdonado a su hermano. Miren la imagen que tiene este hijo con su papá. De ahí parte también a cómo es nuestra oración. ¿Cuál es la imagen que tienes tú de Dios? Dependiendo de esta imagen será tu oración. Por más que digas que Dios es bueno y todo, si tú no lo sientes así, si tú sientes que Dios es indiferente contigo, si tú sientes que Dios no es tan justo en las cosas que tú tienes, si tú sientes que este Dios tal vez te castiga o te reprende en el momento que pecas, de ahí partirá como esta oración. Pero el hijo menor creo que tenía una mejor imagen de su papá, porque cuando se queda sin nada, ¿qué piensa él del papá? Y dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí estoy muriéndome de hambre? ¿Qué imagen tiene desde su papá? Alguien que es generoso, misericordioso. Bueno, él inclusive no quiere regresar a ser hijo. Él se conforma con ser un trabajador, porque sabe que el papá trata muy bien a los trabajadores. Tiene una imagen totalmente diferente. Y ya cuando llega, bueno, el padre le perdona y le da todo gracias al arrepentimiento o al no arrepentimiento, porque llegaba y el papá no le preguntó nada. Pero el hijo menor tenía una mejor imagen del papá. Sabiendo lo que hizo, él hasta podría decir de que no lo iban a recibir en su casa. ¿Quién va a recibir
Alguien que ha dado por muerto a su padre, porque la herencia se cobra en muerte, no en vida. Al pedirle la herencia, esa vez que papá muere, lo único que me interesa es su plata. Por más que supiera que su papá es bueno, él no hubiera regresado, porque él rechazó totalmente a su papá. Pero si regresa, es porque tiene una imagen de un papá que es misericordioso, que es bueno, que es justo, que es solidario. Él inclusive se conforma con ser solo un trabajador, pero obtiene el perdón porque tiene una mejor imagen de su papá. Ahí vamos un poco y es lo que vamos a ir trabajando en estas semanas. ¿Qué imagen de Dios tienes tú? ¿Quién es Dios para ti? ¿A qué Dios le haces oración? ¿Al Dios misericordioso, al Dios Padre, al Dios bueno, al Dios amor, a ese Dios que ha entregado todo por ti? ¿A ese haces oración? ¿O haces oración a ese Dios que es jefe, que es reglamentario, que busca que tú hagas muchas cosas, que se molesta cuando tú pecas, cuando no haces algo? ¿A qué Dios estás haciendo oración? Esa es una pregunta con la que te voy a dejar hoy. ¿A qué Dios haces oración? ¿Cuál es la imagen de Dios que tienes tú? Y con ello te voy a invitar a hacer un momento de oración. Con ello te voy a invitar el día de hoy a que podamos nosotros ya comunicarnos con este Dios y dependiendo de la imagen que tú tengas, nos relacionaremos con Él. Hoy día lo que yo te voy a pedir es que tú puedas descubrir nuevamente en tu corazón a través de esta oración quién es Dios. Que hoy día Dios te demuestre quién es Él. Que esta respuesta a la pregunta o a la petición, Señor, enséñanos a orar. El Señor hoy día no solamente nos diga cómo orar, sino que en esta oración el Señor se muestre tal cual es. Entonces depende hoy de ti, depende de mí, que el Señor pueda manifestarse en nuestro corazón y que podamos hacer esta oración parte de nuestra vida. Yo voy a pedirle al hermano Gary si nos colabora con una canción al Espíritu Santo. Una canción al Espíritu Santo. Vamos a aperturarnos a que el don de la oración sea proporcionado por el Espíritu Santo y luego partamos ya a entregar aquello que está en nuestro ser. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos un momento nuestros ojos y nos aperturamos para esta oración. Jesús oró, dice la palabra de Dios, estando lleno del gozo del Espíritu Santo. Hoy día queremos orar como tú, Jesús. Hoy día queremos utilizarte de modelo. Hoy día queremos seguir tus huellas y tus pasos. Tú le dijiste a tus apóstoles que les enseñaran todo aquello que te habían visto hacer a ti. Hoy día hemos comprendido de que tú oras movido por el Espíritu Santo. Hoy día hemos aprendido de que tú nos llamas y nos quieres responder. Hoy hemos aprendido, Señor, de que nuestra oración depende de quién seas tú para nosotros. Y hoy día queremos seguir tus huellas y tus pasos. Enséñanos a orar. Enséñanos quién eres tú en esta oración. Y apertúranos hoy al gozo y a la acción de tu Espíritu Santo para que podamos hablarle al Padre así como tú lo hacías. Aperturarnos a este Dios que nos llama, que nos quiere responder, que hoy día nos mostrará cosas grandes y ocultas que desconocemos. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestra vida, inspíranos, llénanos, ilumínanos, acógenos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor,
tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Llámalo. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Llénanos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Queremos conocerte el día de hoy, Señor. Conocerte a través de tu Espíritu. Porque tú dijiste que cuando llegara el Espíritu de la verdad, nos inspiraría y nos mostraría toda la verdad. Muéstrate hoy ante nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerte más, a buscar más de ti. El día de hoy vengo a orar. El día de hoy vengo a encontrarme contigo. El día de hoy vengo sin máscaras, vengo sin ocultarte nada, vengo con mis verdaderas intenciones. Yo no sé de qué manera has venido, hermano, hermana, a este taller. No sé en qué estado está tu corazón, en qué se están situando tus pensamientos, hacia dónde estés dirigiendo tu vida. Pero lo que sí sé es que el día de hoy hay un Dios que te ama. Hay un Dios que está acompañándote en esta oración. Hay un Dios con las manos extendidas, queriendo recibir de ti aquello que está en tu interior, aquello que piensas, aquello que sientes, tus alegrías, tus sueños, tus metas, tus ilusiones, tus tristezas, tus desagravios. El día de hoy el Señor quiere recibir tus alegrías, tus molestias. Entrégate. Dale todo de ti. Sincérate. Desnúdate. Porque el día el Señor está abriendo sus manos, queriéndote recibir como esa ofrenda que se eleva al cielo, como esa ofrenda generosa. Y Él no se deja ganar en generosidad. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Recíbeme hoy. Aquí estoy. Tal vez no sea tan agradable lo que tengo que mostrarte, pero aquí estoy, Señor, recíbeme. Mírame tal cual soy. Entrégate el día de hoy, hermano, hermana. Dale lo que hay en ti. Entrégale tu familia. Entrégale tu trabajo. Entrégale tu salud. Entrégale tus anhelos. Entrégale tus preocupaciones. Entrégale todo. Ven, Señor, a mi casa. Hay un lugar para ti. Ven, Señor, a mi casa.
Hay un lugar para ti. Ven, Señor, a tu casa. Toma todo lo que soy, todo te lo entrego a ti. Todo, Señor, todo. Ven, Señor, Ven, Señor. a mi casa. Hay un lugar para ti. Ven, Señor, a tu casa. Toma todo lo que soy, todo te lo entrego a ti. Toma todo lo que soy, todo te lo entrego a ti. Todo, tómalo todo. Todo te pertenece. Toma todo lo que soy, todo te lo entrego a ti. No te guardes nada, hermano, hermana, entrégale todo. Toma todo lo que soy, todo te lo entrego a ti. Sí, Señor, toma todo lo que soy. Todo te lo entrego a ti, porque a ti te pertenece. Porque a ti te pertenece. Y habiéndote entregado lo que hay en mi corazón y en mi vida, quiero entregarte algo más. Quiero entregarte este don que tú has puesto en mi vida y en mi corazón. Quiero entregarte esta oración para bendecirte, para alabarte, para glorificarte. Tal como tú lo haces, tal como tú alabas también al Padre, Señor Jesús, el día de hoy queremos alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, porque de ello depende toda nuestra vida, y porque tú has dicho que en la eternidad viviremos alabándote, porque tu palabra dice que somos alabanza de tu gloria. Por eso el día de hoy también, Señor, queremos entregarte nuestra alabanza. Queremos entregarte todo lo que nosotros pensamos y sentimos de ti. En estos momentos, hermano, hermana, te voy a pedir que abras tu micro con la mayor discreción, sin gritar, pero te voy a pedir que al abrir tu micro puedas expresarle a Dios aquello que tú sientes por Él, que lo amas, que lo bendices. Vamos a pedirle hoy día al Señor que nos llene el corazón de gozo para poder alabarlo. Dile lo que siente tu corazón, que Dios es tu Padre, que es tu amigo, que es tu Señor, que es tu Redentor, y empieza a alabarlo y a bendecirlo. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Eres nuestro Dios, nuestro Rey, eres nuestro todo. Alábalo, te invito a alabarlo, alaba al Señor. Alaba al Señor, entrégate en estos momentos y alaba a Dios. Eres todopoderoso, eres todo para mí. Eres mi Salvador, eres mi Rey. Bendito eres. No dejes que tus labios se cierren, no dejes que tu voz se apague. Alábalo y bendícelo. Desea hoy día recibir la alabanza. Gloria, alabanza a ti, Señor, bendición. Gloria, la honra, el poder, la alabanza es toda para ti. Dios, mi amigo, mi compañero, Salvador, mi Redentor, bendito eres, Dios. Alabado. Tanto que te laven los cielos, que te laven los campos. Recibe esta alabanza que sale de tu corazón. Recibe esta alabanza que viene de mi mente, de mi interior, todo mi ser. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Dios. Todo lo que tú creaste, Señor, para nosotros. Dios grande. Te alabo y te bendiga. Mi Padre Señor, es mi mío, Redentor. Alabado es. Aleluya. Gloria a ti. Porque te he entregado toda mi vida. Porque todo te lo doy, todo te pertenece.
Alabado, 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 alabado eres tú, Señor. Gloria, gloria a ti por siempre. toda la eternidad. Santo eres tú. Bendito Gloria a y ti alabado por sea siempre. Padre Alabado, Santo, alabado, alabado. Dios. Te alabamos Hoy te bendigo, eres porque grande. estás en mi Que te vida. alaben los Gracias, Señor, cielos, porque Estás en muchas mi veces vida. Señor, que somos te alaben como los aquel que pájaros, compró que te Gloria a alaben ti. todos bananas, los traía Gloria a ti. todo su dinero, todo lo que honor y Te gloria a ti, alabamos, Señor Jesús, te Rey de Te alabamos gloria. y bendigo te por el amor bendecimos. de cada Todo uno nuestro de ser mis está Alabado expresado compañeros. en sea esta Padre alabanza. Santo. y Alabamos, hoy volvemos como hijo Gloria, gloria a pródigo, ti. Señor, Porque eres porque el más sabemos que tú Bendito eres un importante, seas, Padre porque eres bondadoso, bueno, pero hoy porque eres reconocemos grande. también en tu Bendito eres. nombre, Señor Jesús. Alabado, Padre celestial. Bendito, alabado, alabado alabado sea, Bendito y eres santo, alabado tú, sea, celestial. Señor mío, Señor. Dios mío. Señor Jesucristo, Glorificado Bendito Espíritu sea seas, santo Redentor. Padre nombre, Santo, Señor. Bendito Tú eres. eres el misericordioso. camino, la Gloria, verdad y la vida, gloria, gloria, Señor. gloria. Dios Como mío, dijo Señor San mío, Pedro, Dios mío. afírmame, Señor. Gloria a Tú ti, tienes Gloria palabras a de ti, vida Señor eterna, tú tienes Jesús. palabras que Gloria y gloria a ti. tú tienes alabanzas a ti, palabras que único Rey sanan, del tú universo. Alabado, tienes palabras que alabado, Bendito transforman. sea, Señor mío, alabado, Bendito Dios eres. mío. Te alabado alabo, eres. te bendigo. Gloria Gracias, a ti, Señor. Seas. Santo, santo, santo. gloria a ti. Alabado sea, Señor. Santo eres tú. Cristo, maravilloso eres tú. Alabado. Eres tan bueno, tan lleno de amor. Sí. Cristo, Señor, Rey de Reyes. maravilloso Alabado, alabado eres eres. tú. Santo Tan eres. bueno, Señor, te alabo, bendito seas. Eres Alabo y te tan bendigo, Señor. bueno, Aleluya. Lleno, lleno de amor. Bendito sea, Señor mío, Dios tan mío. Alabado Padre eres. cielo, lleno seas de Padre Santo, misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Gloria. Rey del universo. Rey brilla de gloria. Por amarme tanto, Señor. como Honor y brilla gloria a ti, el Padre, Dios de la creación. sol. Bendito seas en tus Cristo, Bendito seas, Padre Santo, misericordioso. maravilloso eres tú. Eres maravilloso y bueno, Señor. Eres maravilloso y todo amor. Porque te derramas en cada uno de nuestros corazones. Porque nos amas, nos bendices y esperas siempre que nosotros podamos entregarte todo de nosotros. Esperas y anhelas que podamos vaciar nuestro corazón en tus manos para que tú devuelvas amor y bendición, para que tú nos llenes de tu paz, de tu gozo, para que tú nos llenes y nos ames infinitamente, para que podamos sosegarnos en tu presencia y en este espacio disfrutar de tu gracia, disfrutar de tu misericordia y de tu amor. Y por ello, Señor, estamos agradecidos contigo, porque, como dice tu palabra, inclinas tu oído cada vez que nosotros te invocamos. Atiendes a nuestras peticiones y nos amas en cada una de ellas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por nuestra vida, porque nuestra vida depende de ti. Gracias, Señor, por nuestra familia, porque ahí nos has hecho crecer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, hermanas que están en este grupo, en esta comunidad, porque somos hijos tuyos, porque nos ayudas a amarnos también. Gracias por este taller, porque iremos aprendiendo semana a semana, que tú pides que te llamemos, porque tú nos responderás. Tú pides que te preguntemos, porque tú nos darás las respuestas, porque siempre estarás ahí para nosotros en el momento indicado.
Queremos, Señor, también darte gracias por nuestra Madre Santísima, la Virgen María, aquella que hace posible con su intercesión el que podamos orar y que tú nos puedas escuchar. Junto contigo, María Santísima, a nuestro buen Dios, queremos darle la gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, habíamos quedado con el hermano Marque después de la enseñanza y la oración. Teníamos un espacio por si ustedes desean hacer preguntas. Si tienen algunas inquietudes, de repente, no solamente una pregunta de esos talleres, de repente algo que le haya quedado una duda, que quizás puedan ponerlo hoy y que sea motivo para un próximo taller también. O si desean también compartir algo sobre este momento de oración, también nos serviría muchísimo. Sí, hermano, creo que hace mucho tiempo que nosotros, con esta pandemia, las comunidades, ¿no?, se han cerrado y no hay muchos grupos que digamos que estén participando ya en su comunidad, ¿no? Y hoy día hemos tenido una oración en comunidad, como se puede decir, todos nosotros, y nos hace recordar un poco ese momento cuando nosotros estamos en nuestro grupo, y también nos hace reflexionar cuánto lo extrañamos hoy día, y lo que mucho que quizás hemos valorado en ese momento, esa gracia de Dios cuando estamos, pues con esta enfermedad que nos ha tocado a todos, y que podíamos estar en ese momento pues alabando al Señor, glorificándole o haciendo, bueno, formándonos. Y qué bueno que ha pasado, hay cosas que Dios nos permite para nuestro bien, para ver cómo está nuestro corazón, como usted dijo, muy importante, y es muy cierto, que cuando eso oramos y no sabemos qué decir es porque tenemos muchas caretas, es cierto, hermano, es cierto, hay muchas caretas, igual a mí me ha pasado eso. He querido orar y no han salido palabras porque, como usted dice, ahí estaban las caretas que nos impedían, o quizás también, por ejemplo, uno discutía en casa, o con la esposa, con los hijos, y tenía que ir al grupo de oración y tenía que alabarle, y sus hijos estaban adelante, o su esposa que había discutido, o quizás con un hermano un pleito, entonces era un poco difícil, ¿no? Quizás poder desplayarnos, abrir nuestro corazón. Y creo que Dios, Señor, nos está invitando, hoy el Señor nos está invitando a tener una buena intención en el corazón, de buscar siempre ahí el perdón. Hoy el Señor está motivando eso en mi corazón, de repente si hay alguien que he ofendido, ¿no?, o que hayamos ofendido, pues también perdonar, ¿no? Eso es importante. Alguien más, hermanos, tranquilo, no se peleen. Ana Ruth, Gary, Salomé, Julio, Edith, Berta, Leticia, Yo quisiera, gracias hermano Carlos, verdad, porque como que nos ha hecho para poder pensar también, ¿no? Porque a veces lo hacemos o lo hemos hecho a veces por hacerlo, porque hemos visto a otros y lo hemos repetido, pero a veces no nos hemos detenido a hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para ti? Y según esa pregunta hay esa apertura, ¿no? Porque a veces nos cerramos, no queremos orar porque todavía no hemos entendido esa pregunta del millón. ¿Quién es Dios para ti? ¿A qué Dios les haces o a qué Dios les haces tu oración, no? A ese padre que te hiciste mal, hiciste algo que el hombre te dice, no, lo que has hecho está mal, mal, y te sientes así, y si ya pequé, y te escondes, y dicen, Dios me va a reñir, Dios me va a castigar, Dios me va a señalar, Dios me va a atajar, me va a tachar, y a veces nos creamos no sé, ese pensar de que nos corremos de Dios, ¿no? En vez de buscarlo, nos escondemos, nos corremos de Él, ¿no? Gracias por esta bonita experiencia de poder reflexionar y de verdad también hacerme un espacio, un tiempo, una pausa y poder pensar esta pregunta que nos ha hecho para interiorizarla, ¿no?
que nos va a ayudar de aquí en adelante a seguir descubriendo a ese Dios que es, como lo ha dicho usted ahora y también lo compartimos en el Evangelio, es gozoso, ¿no? A veces nos hemos cuadriculado también en que vamos a orar y todos así, todos acá, serios, levanten las manos. Claro, siempre manteniendo el respeto y el momento, pero Dios hoy día nos ha dicho en la lectura del Evangelio que oraba gozoso, ¿no? Se alegraba, se alegraba. De verdad, esto también creo que no sé si lo habré escuchado, me he olvidado, pero me ha hecho acordar que orar es así, es estar en gozo, es es confiar en tu Padre, confiar en tu amigo, según cómo yo lo tengo, cómo mi pensar de Dios, ¿no? Cómo es para mí Dios. Según todo eso, es como yo me aperture. Gracias por este compartir, hermano. Gracias y me llevo esta bonita enseñanza acá en el corazón para poder seguir sumando y poder ayudar a otros, porque también nosotros de acá en Casa de la Música es parte, ¿no? Para poder ayudar a más acercarse a Dios, ¿no? Me va a ayudar también a mí para poder ayudar a muchas personas a acercarse, a tener un encuentro con Jesús. Amén. Profesor Carlos. Sí, dígame, por hermano. ejemplo, justo lo que toca el tema del hermano Gary, ¿no? Jesús se gozaba en la oración. Yo tengo un saludo que lo aprendí de un hermano misionero, Malcolm Roberts, un hermano, nos enseñó un saludo que sea paz y gozo en el Señor. Pero justamente en plena pandemia, entonces a mí me costó un poco decir los hermanos paz y gozo en el Señor cuando un familiar estaba enfermo por COVID o habían muerto muchos familiares, de repente a muchos inclusive han perdido casi toda una familia por esta enfermedad. Y yo sentía esta motivación en mi corazón. ¿Cómo puede decir al hermano paz y gozo en este momento? Eso ahorita es una inquietud que tengo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vivir este gozo de la oración? Y sabemos que tenemos una necesidad, ha muerto un familiar, hay un problema. Le dejo a usted, hermano, para que nos pueda responder. Bien, esta pregunta creo que la podría responder mejor un psicólogo que de repente yo, pero desde la psicología, lo que ocurre en nuestra vida, a veces lo absolutizamos. ¿Qué quiere decir? El que fallezca un familiar, el que tenga una enfermedad familiar es algo muy penoso y es algo muy difícil, pero algo que debemos nosotros comprender es que es parte también de la vida. La muerte es parte de la vida, la enfermedad es parte de nuestra condición humana. No somos invulnerables, no somos eternos y puede ser de que esto no ayude a paliar un poco el dolor que uno pueda sentir, pero al absolutizar una experiencia y al llevar este dolor a todas las demás áreas de mi vida, es algo que poco a poco tenemos que tratar de ir disminuyendo, en el sentido de que el paz y gozo en el Señor implica de que este Dios te acompaña también en el dolor. Jesucristo también padeció, Jesucristo también sufrió. Entonces Dios no es indiferente al dolor humano, al contrario, Dios de todas maneras busca comprendernos a nosotros, acompañarnos en ese dolor y tratar de no sentirnos solos. Quien está pasando por un momento difícil no siempre busca alguna ayuda material. Si la necesita, obviamente que sí, pero más la ayuda que uno necesita es sentirse respaldado, acompañado, sentirse comprendido, sentirse consolado. Ahí entra un poco también este gozo en el Señor. El gozo no solamente de poder reírme, levantar las manos, sino el gozo también está en sentir que hay alguien que me respalda. En sentir este respaldo de una persona, que en este caso sería el Señor, a través de unos hermanos. Eso es lo que me ayuda a mí a tener gozo. Es difícil esta experiencia y puede ser que a algunas personas no les consuele el que uno esté ahí o el que uno le invite a orar, pero nuestro testimonio ayuda mucho en esos casos. No todos hemos pasado tal vez por un momento bonito cuando ha habido alguna enfermedad, pero creo yo que el Señor en algún momento sí nos ha consolado y nos permitiría a nosotros el poder consolar a otros. Cuando fallece mi abuelo materno, que era
prácticamente como un segundo padre para mí. Mi abuelito, yo vivía en Chorrillos, él nos llevaba al muelle en las tardes y a veces comprábamos pescado y luego fría y hacíamos loche de pascua con pescado. Me acuerdo que nos enseñó a cazar unos muy, nos hacía ceviche de pejerrey. Y bueno, nos llevaba a un montón de sitios, era una experiencia muy bonita estar con mi abuelo, nos invitaba a desayuno, compartíamos mucho con él. Cuando él cae enfermo, él tenía un problema de la próstata y cometieron una negligencia médica con él, porque lo revisaron solamente de la próstata, pero no se dieron cuenta que mi abuelo tenía fibrosis pulmonar. Cuando regresa a casa mi abuelo de la operación de la próstata, a los días se lo están llevando nuevamente al hospital, porque la condición que él tenía con la fibrosis se empeoró. Y cuando regresó al hospital, solamente duró 2 días y falleció. Nosotros con mi papá fuimos a verlo, mis hermanos, mi abuelo ya prácticamente desfallecido nos miró y sus últimas palabras fueron: no me miren con pena. Eso fue algo que a mí me marcó muchísimo. Más las palabras de mi padre, que me dijeron lo siguiente, ¿no? El día que a ti te toque morir, Carlos, ese día va a ser. Seas adolescente, joven, anciano, ese día va a ser. Esas palabras que me dijo mi padre me hicieron despertar, me hicieron reaccionar. Sentí que Dios me hablaba en esas palabras. Yo tenía, ¿cuántos? 19, 20 años creo, todavía no estudiaba y eso me invitó a mí a estudiar y a valorar mucho más la vida. Ahora te cuento esa experiencia ya no con dolor, pero creo yo que el paz y gozo en el Señor para acompañar a aquellos hermanos que están pasando por algún momento difícil debe llevar también a poder nosotros compartir o abrir nuestra experiencia y a saber de que la muerte es parte de la vida y que de cosas negativas el Señor puede sacar cosas muy positivas, que comprendemos el dolor de otros y que estando con Dios, en algún momento este luto, este dolor o esta enfermedad se va a convertir en esperanza porque hay otras personas más que están sufriendo y nosotros podemos marcar la diferencia en poder ayudarles a solucionar todo ello. Gracias, hermano. ¿Alguien más con una pregunta, queridos hermanos? Sí, hermano. Hermano Omar, buenas noches, hermano. Hola, hermana Edith, ¿cómo estás? Adelante. Sí, agradecerles por la música, ¿no? Por el exponente, porque nos ha hecho recordar cuando teníamos programa, ¿no? Y ya son momentos bonitos que hemos vivido nosotros, y al menos a nosotros nos ha acompañado y he sentido yo y mi familia la respuesta de Dios, ¿no? Porque hemos pasado por muchas situaciones muy difíciles de salud, mi hijo, mi esposo, mi hija, ¿no? Y siempre hemos estado haciendo oración, ¿no? Invocando al Espíritu Santo, haciendo nuestro rosario, ¿no? A raíz de lo que mi esposo pierde su mamá, también se acercó bastante a Dios, él, porque entró en depresión profunda, ¿no? Estuvo con tratamiento, pero como dicen, no, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Mi esposa entró en un tratamiento, ingresó, también le enseñamos a orar, a que se acerque bastante a Dios, ¿no? No hay mal que por bien no venga, le dije, ¿no? Es parte de la vida, pero no es difícil aceptarlo, ¿no? Pero gracias al hermano de la música que nos ha alegrado, gracias también al hermano exponente, porque es cierto, ¿no? Nosotros clamamos y sí nos da respuesta, sí nos ayuda, no estamos solos, estamos junto con él, ¿no? Siempre solamente necesitamos invocarle, llamarle, ¿no? Y hacer su oración y hacer las cosas que a él le agrada. Creo que una de las cosas que a él le agrada es buscar, ¿no? El reino de los cielos para que el resto venga por sabiduría, ¿no? Todavía nosotros estamos pasando por una situación un poco difícil de salud, mi esposo, mi hijo, mi hija, ¿no? Pero seguimos orando, ¿no? Nos enteramos de otras personas que necesitan orar de salud, también oramos, ponemos en grupo para que oren otras personas por ellos también. Gracias, hermanos, nos ha servido bastante, al menos a mí me ha servido bastante. Yo me he alejado un poco de abajo de mis hijos porque ellos están con la televisión, conversando, entonces busco un espacio para alejarme, para yo escuchar. Y me alegra, ¿no? Me alegra, es un gozo que alegra el alma, cosas de Dios, ¿no? Gracias. Amén.
Bien, si no hay preguntas, al menos de repente por ahí comentarnos un poco cómo ha sido su experiencia con la oración el día de hoy. Bueno, hermano, yo quería compartir un testimonio acerca de la oración que me ayudó bastante el año pasado que me dio el COVID. Estuve mal aquí en mi casa, no, no había asistencia en la cual me podían asistir, ¿no? Porque como recién estaba empezando este virus, ¿no? Y yo estaba aquí en mi casa sola porque en ese tiempo mi hijo estaba internado en la escuela de la Marina y mi hija ya no vivía conmigo. Entonces me encontraba sola en casa. Fue algo terrible para mí, estar sola, que me agarre tan sola, ¿no? Y en ese momento es cuando me aferré bastante a Dios. Oraba bastante, le pedía tanto porque en realidad el aire que me faltaba, ¿no? Cuando me faltaba el oxígeno, sentía el aire que me daba Dios, ¿no? Porque sí, me sentía en las noches sentía que me ahogaba, ¿no? Entonces yo oraba, decía, Señor, dame ese aire que necesito, estoy sola, no hay nadie acá en casa, estoy sola, solamente estoy contigo y mi madre, la Virgen María. Y aclamaba a Dios y en las mañanas, en las noches a toda hora, ¿no? E inclusive cuando ya estaba ya más recuperada, ponía mis músicas de alabanza y me ponía a alabar, a bailar. Era así algo movida por el Espíritu Santo, era algo maravilloso, ¿no? Y me sentía como que me sentía tan llena de Dios, ¿no? Que no me sentía sola. Yo no me sentía sola porque Él estaba aquí, lo sentía a Él aquí en estos momentos tan difíciles, ¿no? Que realmente no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque el hecho solamente de pensar que estás con el COVID y estás con todos los síntomas, ¿no? Y que no estés nadie a tu lado que te auxilie, que te dé algún medicamento, ¿no? Es terrible, es terrible. Y aquí es donde uno se da cuenta, ¿no? Porque Dios provee, porque una semana antes de que me pase esto, yo ya había tenido provisiones aquí en casa. Y inclusive tenía medicinas, todo, ¿no? Sin saber que me iba a dar esta enfermedad, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Las personas de alrededor, los vecinos, me daban, o sea, me llamaban al celular y me decían, acá me dejaban una bolsita afuera, en la puerta de mi casa. O venían un familiar y de lejos, enfrente, ahí está, y salía. Y sabes que en ese momento me sentí como que cuando el leproso, ¿no? Que todos se le corrían, ¿no? Como era esto que recién empezaba, un poco que me chocó, pero después me di cuenta, ¿no? De que las personas tenían miedo a este virus, a esta enfermedad, ¿no? Era algo que recién empezaba, recién iniciaba, ¿no? Y hasta que ya me acostumbré y luego cuando ya me recuperé totalmente, yo salía a la calle y las personas que me miraban se iban por otro lado. O sea, pensaba que todavía estaba con el virus. Y yo, Dios mío, ¿por qué se corre si ya estoy bien, no tengo nada, ¿no? Pero sí, hermano, la oración me ayudó bastante y hasta ahora, hasta en las calles, cuando estoy sola, yo hablo, parezco loca, pero hablo con Dios. Converso, sí, y a veces me dicen, oye, tú estás loca, conversa sola. Estoy conversando con Dios, con mi Padre de arriba, ¿no? Y este testimonio es para que aquellas personas que en algún momento se han sentido solas y que viven solas en casa, que no se sientan solas, porque no, en realidad no estamos solos. Dios está con nosotros, está nuestra Madre, la Virgen María, que siempre nos acompaña, ¿no? Así me siento yo acompañada, y por mi ángel custodio, ¿no, hermano? Y les doy este testimonio, más que nada, ¿no? Para que en el momento difíciles siempre se aferren a Dios, porque Él es el único que nos va a ayudar a salir adelante, aún en las tribulaciones, aún en los problemas, porque quien está en el camino del Señor siempre van a haber problemas, tribulaciones, caídas, pero hay que levantarse con fuerza y con poder. Amén. 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 Justamente tuvimos una experiencia con la hermana Berta. Su hijo se había incomunicado, lo comunicó en el grupo, y todo el grupo comenzó a orar por ella, por su hijo, y a veces uno siempre piensa en la oración lo peor, ¿no es cierto? A veces nos pasa en el corazón. Así que comenzamos a orar con fe en el Señor,
en su voluntad, y gracias a Dios que su hijo en 2 semanas, hermana Berta, creo que apareció tu hijo, ¿cierto? Y ya apareció con nosotros. Entonces también estamos experimentando también el poder de la oración. No solamente ahora lo que Dios está manifestando en nuestro corazón, sino que también lo que hemos pasado en esos días. Amén. Hermanito, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo quisiera compartir y agregar, ¿no?, a toda esta experiencia de la hermana Berta y todos los hermanos que están aquí presentes, es que me doy cuenta ahorita ¿no?, en este momento, y lo sé, ¿no? Siempre he sabido el amor tan grande que el Señor tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Por cada uno de sus hijos. Y bueno, lo que quiero compartir es que hoy en día, ¿no?, en esta pandemia, me doy cuenta de que el Señor me ama tanto a mí, bueno, y a mi familia, y a muchos de nosotros, ¿no? Porque Él no ha permitido, ¿no?, de que realmente en mi hogar, en la de mis padres, de mis hermanos, ¿no?, estemos, ¿no?, con la enfermedad, ¿no? Y no solo eso, sino que también me he dado cuenta de que nos ha protegido de muchas cosas, ¿no? Y no he pasado de repente las dificultades que de repente algunos hermanos o familiares o amistades ¿no?, han perdido a su familia, han tenido problemas económicos, etcétera, ¿no? Y doy gracias ¿no?, a Él por eso, ¿no? Y también sé que debo de reflexionar más para poder darme cuenta del amor tan grande ¿no?, que Él tiene por nosotros, para que me dé cuenta que, bueno, debo de tener más paciencia, más tiempo para Él, más dedicación, ¿no? Porque es lo que realmente siento que me falta, ¿no? Entonces, bueno, pido bastante en sus oraciones para que agreguen ese poquito, ¿no? Para que me puedan, que yo sé que la oración tiene poder y sé que ante ellos se manifiesten muchas cosas que deseamos cada uno de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por este taller, que ayuda mucho a que nos demos cuenta de las cosas que nos faltan. Gracias, hermanos, y buenas noches. Amén. Buenas noches, hermano. Yo también le quiero dar gracias por este taller que la oración estuvo muy hermosa, que se sintió tu santo. Yo lo sé. Y le quiero dar gracias y que Dios los siga bendiciendo a ustedes, al hermano músico, a usted por la enseñanza, al hermano Omar por esa motivación que él nos está dando. Yo le doy gracias al Señor porque acá sí están abiertas las iglesias. Yo voy a grupos de oración, me congrego. Gracias a Dios y eso es todo. Dios, gracias por que estaba lindo su enseñanza y la oración que se sintió muy linda. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. A usted, hermana, bendiciones. Es lo que podemos experimentar o sentir, lo que nos hemos dado cuenta. Ahí podemos ver de que Dios actúa. Amén. Una vez que estaba en catequesis, un sacerdote nos decía lo siguiente: cuando ustedes den su servicio, si las personas se sienten alegres, se encuentran con Dios y todo eso, es porque Dios ha actuado. Si es que las personas no han percibido al Señor en la oración, no se sienten alegres, no han aprendido nada, es porque hablaron ustedes. Así decía. Cuando habla Dios, suscita todas estas cosas. Cuando hablamos nosotros, no pasa nada. Entonces, me voy contento el día de hoy porque sé que el Señor está obrando en cada uno de los corazones. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias por su amistad, gracias por haber aceptado esta iniciativa de este taller de oración. Maestro, enséñanos a orar, donde sí vamos a aprender a orar. Gracias a todos los hermanos por sus testimonios que hoy nos ayudan. Gracias a nuestro hermano Gary Vizcoya, que nos ha ayudado porque él tiene ahorita servicio y nos está apoyando con su linda canción, con su lindo compartir a través de la música. Bien, hermanos, en el grupo que tenemos del taller, para seguir perseverando, que pastorear, vamos a poner las preguntas que el hermano Carlos nos ha dejado, porque tenemos que
tenemos que escuchar lo que Dios está proponiendo hoy en nuestro corazón. Dios quiere que le conozcamos a Él. Y nos está haciendo varias preguntas a ver qué imagen tenemos de Dios. Amén. Así que ahí en el WhatsApp que tenemos el grupo vamos a trabajar. Pide sus oraciones, seguimos orando por este taller, por nuestro hermano Carlos, por nuestro hermano Gary y por cada uno de ustedes. Mis hermanos, muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias a nuestra Santísima Madre que nos protege, que está intercediendo cada día por nosotros. Estamos orando por ustedes todos los días, a través del Santo Rosario, oraciones personales por cada uno. Dios conoce sus problemas. Dios está mucho más interesado en ustedes que yo. Tengan eso convencidos y que Dios está obrando en nosotros. Y como dice el hermano, lo que dice Jeremías 33, llámame, pero también tenemos que saber que Dios está respondiendo. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Nos despedimos con la musiquita con el hermano Gary. De ahí ya nos estamos retirando todos, queridos hermanos, para respetar el horario y también ustedes que también tienen que hacer sus tareas en casa. ¿Algo más, hermano Carlos? Bueno, darles las gracias por permitirme acompañarlos en este taller. Hoy día hemos iniciado, creo, con pie derecho, al menos el Señor sé que está obrando un montón. Nos quedan 3 semanas más maravillosas donde Dios tiene mucho más que mostrarnos en esa oración que es, como mencioné, es un misterio. Dios siempre tiene algo para sorprendernos. Es lo que te voy a pedir en estas 3 semanas que faltan. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios. Dios tiene cosas grandes, esas cosas ocultas, dice maravillosas que tú desconoces. Deja que el Señor te sorprenda. Apertura tu corazón, entrégate esa experiencia y verás que terminando este taller vas a ser una persona nueva en tu oración y vas a contagiar a otros a que también quieran orar. Bien, inviten a más hermanos si ustedes el día de hoy se han sentido bendecidos por el Señor, inviten. Tal vez no han podido estar en esta primera reunión, pero inviten a otros más para que también el Señor les enseñe a orar. Bien, yo me despido, les agradezco un montón, que el Señor los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Bien, gracias, hermano Carlos. Gracias, hermano Carlos. Hermano Carlos, sí, lo que pasa es que hay hermanos que sí se quisieron conectar, pero ¿qué pasa? Que no solamente los hermanos acá son de Perú, hay hermanos de México, de Costa Rica, de Nicaragua, de República Dominicana, pero algunos que viven en altura y la señal no ha llegado. Por eso que este taller lo estamos transmitiendo también por el Facebook, para que ellos después lo puedan ver. Listo, hermano. Muchas gracias, hermanos. Paz y gozo a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Me lo bendiga. Mente Carmen, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hermanita. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Dios la bendiga, hermanita. Hermano, que Dios los... Río Squad, la revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, Señor.